segundos, FM. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM, periodismo para todos. Lo prometido es deuda. 7 en punto de la mañana, 7 en punto para saludar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias por estar con nosotros en la FM. Muchas gracias a usted, doctor Juan. Muchas gracias a todo el equipo de la FM y mi saludo a todos sus oyentes. 7:01 minutos, señor expresidente Álvaro Uribe. Han citado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en el día de hoy. ¿Usted ha evaluado la posibilidad de asistir? Doctor Juan, desde que salí de la presidencia nunca he asistido, pero he cumplido mi deber hablando con los cancilleres. En el gobierno Santos me reuní muchas veces con la doctora María Ángela, con los abogados que representaban a Colombia en el pleito con Nicaragua. En el gobierno Duque lo hice con sus cancilleres, Carlos Holmes, la doctora Claudia Blum. En el gobierno Petro me reuní con el doctor Leiva, con el doctor Luis Gilberto, y cumpliría mi deber reuniéndome o hablando con la señora canciller por el teléfono en cualquier momento. Presidente, ¿qué le diría a la canciller Rosa Villavicencio sobre la preparación de la cita entre Donald Trump y Gustavo Petro? Primero, en esto hay que decir la verdad. Aquí llegamos a tener 48.000 hectáreas de droga y hoy hay 300.000. Y hay que reconocer que eso tuvo unas causas eficientes en la legalización de la droga, que la legitimaron simplemente como financiación de la rebelión y no como delito ordinario. Entonces le dijeron a la FARC: ustedes por la droga han cometido un delito político, no tiene cárcel, no tiene extradición, no vamos a fumigar, tiene la elegibilidad política. Además se la dieron a todos los responsables de delitos atroces. Segundo, este tema de la paz total del gobierno Petro y su elección que fue a través también de unos acuerdos con quienes manejan los grupos narcoterroristas de Colombia, eso ha contribuido a que siga creciendo, a lo que hemos llegado a unas cifras que nunca pensamos de cultivos de droga y de exportaciones de droga. El gobierno Petro dice que es el gobierno que más droga ha incautado. Veámoslo en los porcentajes. En 2010, por ejemplo, se incautó el 57% de la producción. Llegó al mercado una cifra de 150 toneladas de cocaína. En el último informe que tenemos de Naciones Unidas, no se incautó el 57 ni el 35, el 28%. No llegó al mercado una cifra de 150 toneladas de cocaína, sino de 1.815. Y hay que sincerarse con lo de Maduro. Aquí nosotros vimos al gobierno Petro antes en el gobierno, siempre en su carrera política, muy afín a esa dictadura de Chávez y de Maduro. Entonces, ¿será que han cambiado de verdad o será simplemente salvar la apariencia del momento? Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Estamos enlazados con el canal RCN de televisión, con Noticias RCN, en esta conversación con Álvaro Uribe Vélez. No asistirá a la a la reunión de la comisión asesora, pero hablará con la canciller. ¿Eso usted la llamará, señor expresidente, solo para precisar lo que nos ha dicho? ¿O si ella lo llama, usted le contesta? Por supuesto, no, yo la voy a llamar, doctor Juan, y con todo respeto le diré lo que pienso y le contestaré lo que me pregunte.
7:05, llamada que hará hoy Álvaro Uribe a la canciller Rosa Villavicencio. ¿Cómo evalúa usted esa transición que se está dando en Venezuela? Sin Maduro, pero con los maduristas y aún sin María Corina ni Edmundo. Pues yo no me puedo poner a analizar porque no conozco cuál es la estrategia de los Estados Unidos o si hay o no hay acuerdos con la señora Delcy, que es hoy la presidente encargada de Venezuela. Lo cierto del caso es que Maduro no era solo, era el régimen dictatorial, los presos políticos, 17,000, más a lo largo del gobierno Chávez y del gobierno Maduro, no eran solamente de Maduro, eran del régimen. Entonces ahí siguen personas que han hecho mucho daño a la democracia, a los que tanto les gusta hablar de derechos humanos en Colombia, a los derechos humanos. Personas que contribuyeron a que salieran de Venezuela 9 millones de ciudadanos. Hombre, por favor, doctor Juan, a mí me parece que uno cuando le da un poquito de carne al tigre, no se puede acostar a dormir tranquilo con él, porque cuando el tigre vuelva a tener hambre, pues si uno está ahí dormido, pues más fácil el tigre devora al ser humano que se durmió al lado de él. María Corina, vamos a mirar a María Corina. Yo la miro desde el corazón, pero quiero hablar de ella desde la razón. Empezaba el gobierno Chávez, lo aplaudían en América Latina, compraba favores y apoyos políticos con Petrocaribe, financiando países para que le compraran petróleo. Le regalaba 160,000 barriles de petróleo a Cuba al día. Había una voz en la Asamblea de Venezuela que se oponía a Chávez. Le decía cómo va a expropiar, va a acabar la empresa privada, etcétera. María Corina. Estoy hablando de María Corina en el principio del gobierno Chávez. Veamos, ha tenido siempre una cosa que se llama coherencia y logró algo muy importante, doctor Juan. Ella con ese discurso por la unidad de las familias venezolanas, por la democracia, por la libertad, por el bienestar colectivo, unió no solamente a la oposición, sino a la gran mayoría de la base chavista. Y eso le permitió sacar esa altísima votación victoriosa para Edmundo González en el año 2024. María Corina ha estado allí en la batalla a toda hora, con firmeza, con valor. Yo creo que es la gran líder democrática de Venezuela. Yo creo que es una de las mujeres más importantes de la democracia occidental y estoy seguro que el futuro de Venezuela estará determinado por los valores democráticos de María Corina. 7:08. Vengámonos a Colombia, presidente Uribe. Hoy arranca en forma este año y la campaña presidencial promete ser una campaña intensa, al igual que la campaña de Congreso. En esa campaña y frente a la próxima presidencia, usted dijo, yo sueño con ver a Paloma Valencia en la Casa de Nariño. ¿Qué va a hacer con los otros candidatos que también son cercanos a Álvaro Uribe, son cercanos a su proyecto político, que incluso le han ofrecido la vicepresidencia, el Ministerio de Defensa, como Abelardo del Espriella, o cercanos a su pensamiento en materia de seguridad, como Juan Carlos Pinzón? ¿Cómo va usted a organizar ese trío? Doctor Juan, todo el respeto y todo el compromiso con Colombia. Lo ha dicho la senadora Paloma. Si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, estaremos con él, como él ha dicho. Si es Paloma, le carga maletas. Ahora, yo tengo que, hay mucho, lo respeto a todos. Al doctor Pinzón, a Vicky, al doctor Galán, al doctor Peñalosa, al doctor Oviedo, al doctor Cárdenas, a todos los que están en esa consulta
Y aquí hay un tema muy grave, que es Petro y Cepeda. Mire, lo que hay que pensar es en Colombia de Cepeda. Él que ha dicho que él quiere profundizar las reformas de Petro. ¿Cuáles son las reformas de Petro? Acabar con la salud. Hombre, yo todos los días encuentro más colombianos en las calles que me dicen, para nada me sirve el aumento del salario, no me están dando los medicamentos. Ayer me encontré un señor y me dijo, la nueva EPS antes era muy buena, la acabaron, ahora no me dan una cita y tengo un problema de próstata muy grave, se me está convirtiendo en canceroso y puede producir una extensión a los huesos y la nueva EPS me aplaza las citas. Eso es lo que quiere Cepeda, están acabando con los fondos de pensiones. Petro subió el salario mínimo, está bien, pero no se puede el salario mínimo más estos impuestos, más estos recargos. Y mire este problema, doctor Juan. Otro golpe a los fondos de pensiones. Cuando se sube el salario mínimo por encima de la suma inflación, más productividad, entonces hay que pagar la diferencia por parte del presupuesto a los fondos. Petro quedó mal con eso y le va a causar otro problema a los fondos. No son los fondos, es el dinero de los trabajadores de Colombia. Cepeda, esa visión estatista, neocomunista, todo quieren que lo maneje el Estado. 200.000 colombianos en la burocracia engordada, ampliada por el gobierno Petro, sin con qué pagarles. Por Dios, este país hoy no tiene inversión privada. Se ha empanicado la inversión privada en Colombia. Nos van a dejar sin gas, sin petróleo. No avanzan las energías alternativas. Han paralizado la infraestructura. Ahora están acabando con las concesiones para que las maneje el INVIA y ya se ven los desastres, doctor Juan. Entonces, ahora, Cepeda, en estos días, María Clara Posada, que ha sido también periodista de la FM, escribía que claro, Cepeda y porque su candidata está en la lista al Senado. Una mujer muy joven y erudita, preparadísima. Sí, y así es. Decía que Cepeda es trotskista, porque Trotsky decía que cuando la verdad afecta a la revolución, no hay que decir la verdad, sino todo lo contrario. Ese es Cepeda. ¿Cómo nos va a negar Cepeda lo que quedó probado en los computadores de Reyes, que él era el que le hacía las movilizaciones a la FARC? O lo que vio el país, que él era el edecán que ayudó a salir, a regresar al terrorismo a Raúl Reyes y a Iván Márquez y a Santrich. Pero déjeme terminar con Paloma. Ahora que oí a Darcy en una defensa de la mujer que me llegó al corazón, pensé lo siguiente y lo escribí. El peso de Paloma está en su integridad, en su transparencia. Es la verdadera renovación de la política. Contra ella no hay manera de hacer un señalamiento. No ha estado en el clientelismo, no ha estado en la mermelada. Paloma ha sido firme contra el plebiscito, firme cuando hubo que hacerle oposición a Santos, firme como ha estado este partido, sin dobleces, en la oposición razonada al presidente Petro. Paloma ha sido una extraordinaria legisladora. Y una cosa que yo le he observado a lo largo de los años, hay que ver cómo tiene ese corazón para integrarse con las comunidades. Entonces aquí hay una responsabilidad de partido, sí, pero hay una profunda convicción. Yo quisiera participar del honor de contribuir a la elección de la primera mujer de Colombia, en cabeza de Paloma, no porque sea mujer, sino por lo que representa. Precisamente, expresidente, muy buenos días. Veo que el Partido Centro Democrático, estoy leyendo, el doctor Gabriel Vallejo va a interponer una acción contra ese señor matador que precisamente hace todos estos ataques que son absolutamente misógenos y, como usted decía,
se enfocan en el aspecto físico de una mujer como si estuviera en un reinado de belleza, en vez de, si quieren atacarla, ataque sus ideas. Darcy, primero mi saludo a usted y a sus compañeros de la FM. Mire, la acción del partido tiene que ser complementaria. Eso que dice el doctor Vallejo, que usted lo ha resaltado, está muy bien, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad para que el país conozca el peso intelectual de Paloma, la coherencia, la transparencia, la firmeza a lo largo de sus años de una juventud dedicada a la patria y la grandeza de su corazón. Eso es lo que tenemos que aprovechar en este momento. Mejor dicho, nos dieron la oportunidad para hablarle al país de lo que significa Paloma. Expresidente, del otro lado, expresidente, en esa conversación, este fin de semana ocurre un hecho importante, y es que en un evento de campaña están grabando la intervención de Paloma Valencia y a usted se le queda abierto el micrófono. Y está usted conversando con una asesora, una candidata al Congreso, y sobre otro tema de interpelación con Paloma Valencia, de una influencer de la izquierda que es María José Gómez. Usted le dice a su asesora, háganla llorar en las redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refería, expresidente? En las redes sociales, responderle, darle argumentos. Y además están muy críticos porque yo hablo de ¿cómo es que se llama? Ustedes tienen que ser las ¿qué, hombre? Las bodegas. Las bodegas. Yo, por ejemplo, a mi instante pasado dije, ¿quiénes tienen celular? Levantaron la mano. Celular inteligente. Me sorprendió. Todos. Era una reunión donde estaban unos comerciantes del pueblo y comunidades campesinas. Y ustedes tienen que ser nuestros bodegueros. Repetir lo que diga el partido, ayudarnos con sus comentarios, contradecir con argumentos. Entonces, por supuesto, yo dije eso porque esa señora fue muy injusta con Paloma. Empezó a maltratarle en un avión con el cuento de Petro, de que Paloma es la responsable de que no se le aumente el pago a los ancianos y que Petro no haya cumplido la promesa que hizo, dos promesas, que llegaría a una cobertura total. Tiene menos del 1.700.000 que tenía el presidente Duque. Debería haber llegado siquiera a 5 millones. Que les pagaría medio salario mínimo. Creo que les paga 230.000 pesos. ¿Y qué dice Paloma? Es que el proyecto de los ancianos nace en la ley 100. Perdone, la sacamos en el gobierno Gaviria con nuestro esfuerzo, con nuestra tarea y con el apoyo de muchos congresistas. Segundo, nosotros en el gobierno dejamos los primeros 900.000 ancianos cubiertos con ese proyecto. Tercero, Paloma dice, nosotros tenemos una ley para que no se les pueda pagar por debajo de la línea de pobreza. Esa ley fue autoría nuestra. ¿Y qué dice Paloma? Por favor, presidente Petro, no se gaste la plata en corrupción, no se la gaste en burocracia, no se gaste la plata en 11 embajadas, en 24 consulados. Ahorre un presupuesto austero que sea capaz de pagarle a los adultos mayores. Por favor, usted no puede derrocharse el presupuesto y para cumplirles quitar la plata a los fondos de pensiones de los trabajadores. Eso es robarle las pensiones a los trabajadores para quedar bien ante los ancianos después de que permitieron también el derroche y el saqueo corrupto del presupuesto. Hay que responder todo eso, Santiago. Y hoy a quienes nos escuchen en la FM, en RCN, y que nos quieran apoyar, les digo, bodegueros, uribestias, de nombre propio, personas conocidas, ayúdenos a replicar estos temas. 719, bodegueros uribestias. Así les dicen, expresidente Álvaro Uribe. Es que nos maltrataban mucho con el tema uribestias. Y hace como 2 años dije yo, es un honor. Las bestias madrugan. Si tienen que trabajar de noche, trabajan de noche. Si un día hay comida, bien. Si al otro día no hay comida, también. Las bestias
le prestan servicio a todo aquel que las necesite. Entonces dije, vamos a ver lo bueno de las bestias. Y por eso, hombre, qué lástima, no me serví cafecito hoy en un pocillo que dice Uribestias. En todas partes me lo piden. Sí, y por eso en Támesis, Antioquia, dije, necesitamos bodegueros Uribestias. Vos te llamás Arcángel, sos bodeguero Uribestia. Tú te llamas Ángela, eres bodeguera Uribestia. Ayúdanos a replicar, ayúdanos a difundir, ayúdanos a hacer campaña. Son las 7:20. Expresidente Álvaro Uribe, el ELN ha generado un comunicado diciendo que invita a un gran acuerdo nacional a partir de la agresión de Estados Unidos en Venezuela y que además están dispuestos a apoyar una asamblea constituyente porque dicen que el proceso constituyente podría cerrar ese proceso de acuerdo nacional. ¿Qué contestarles al ELN? Juan, cuando se promulgó la Constitución del 91, yo oí ese 4 de julio al doctor Humberto Lacalle, entonces ministro, quien jugó un gran papel en esa constituyente, decir, en adelante no se permitirá la política con armas en Colombia. Ya que no se aplicó con la FARC, habría que aplicarlo con el ELN. Como acuerdos políticos son grupos armados. Hombre, que se desarmen, que hagan la paz, fundamental. Segundo, la constituyente. Si algo, los invito a leer ese libro, Colombia Ganadora, del doctor, creo que es Salazar, que nos muestra claramente y de manera sencilla un gran logro en la Constitución del 91. Fue que creó esa base constitucional para las alianzas público-privadas en salud, que haya entidades públicas, privadas, cooperativas, mixtas, en pensiones, un Estado regulando. Por un lado puede estar por pensiones, por otro lado los fondos. No es como quieran hacer ahora, acabar con los fondos. En obras públicas, hombre, que pueda haber concesiones solamente con peajes, ingresos de capital de particulares, también mixtas, etcétera. Educación. La Constitución del 91 es una norma del Estado Social de Derecho, con libertad, con democracia, y también una base constitucional para la participación del sector privado, del sector público. Lo quieren acabar. Cepeda lo que dice es que hay que estatizar y estatizar. Y él habla de estatizar lo estratégico. Y para ellos lo estratégico es todo. Por favor. Entonces, eso hay que decirle al pueblo colombiano. No, fracasaron en el gobierno y ahora están montados en el atentado peligroso de eliminar una constitución democrática y de crearle al país el riesgo de una constitución. No vamos a hablar de castrochavismo, cubano-venezolana. Eso no puede ser. Entonces, y el ataque a Maduro. Yo he dicho que ese ataque lo hizo Estados Unidos en legítima defensa. ¿Qué hace Estados Unidos con un gobierno dictatorial que facilita el espacio aéreo, el territorio, el mar, para que haya una amenaza continuada a Estados Unidos a través del envío de droga? Cuidado, gobierno Petro, porque esas 1.815 toneladas que llegan al mercado han salido de Colombia. Claro. ¿Qué hace Estados Unidos cuando allí tienen a Hamas y tienen a Hezbollah, que son grupos terroristas, una clara amenaza a los Estados Unidos? Pero veamos el tema de la soberanía. En estos días me puse a repasar y a pensar el concepto de soberanía. Los estados fueron creando el concepto de soberanía para defender a sus habitantes del enemigo externo. Pero hoy hay que entenderla, la soberanía es para también defender a los ciudadanos del enemigo interno. Entonces, ¿cuál es soberanía de Venezuela? De una dictadura simplemente ejerciendo un poder armado para maltratar a los ciudadanos. Sí. Allí no había protección de los ciudadanos, no había soberanía legítima. Claro. ¿Quién debió ordenar esa intervención? La ONU. Habrá que revisar qué le falta. La OEA.
Debió hacerla hace mucho rato el ejército de Venezuela. Prefirieron los sobornos del chavismo que cumplirle a la Constitución, a la comunidad venezolana. ¿Por qué no hicieron respetar el resultado electoral del 2024? Entonces, yo diría que la intervención de los Estados Unidos es legítima y es subsidiaria. Expresidente, volviendo al tema de la Constitución, la Corte Constitucional, la guardiana de nuestra Constitución, la de 1991, reinicia sus labores y tiene un montón de decretos, los de emergencia, todo lo que sacaron en estas vacancias judiciales, sin contar, por supuesto, también la reforma pensional y todo lo demás que está revisando. ¿Qué esperaría usted de esa Corte? Que puede tener un desbalance un poco más hacia el lado del gobierno. A ver, Darcy, me voy a referir con todo respeto. Creo que el gobierno cometió un gran abuso. Después de que le negaron la última reforma tributaria, sacó esa emergencia, sin que se cumpliera con los presupuestos constitucionales. No hubo una fuerza mayor ni algo imprevisto de esa crisis que, inducida por el propio gobierno, que ha quebrado las finanzas públicas, que nos ha llevado a unos niveles de endeudamiento y de déficit insostenibles. Esa crisis no fue una crisis imprevista. Yo creo que hay una gran falla constitucional. Segundo, ojalá declararan esa emergencia inconstitucional, pero además con otro problema: ¿cómo se va a devolver a los ciudadanos los impuestos que ya han pagado en estos pocos días? ¿Qué me preocupa a mí de la reforma pensional? Hombre, el país tiene alrededor de 100.000 millones de dólares en los fondos, 30 años de buen manejo. Esos fondos en promedio han ganado inflación más 7 puntos. Ha sido una gran inversión para los trabajadores colombianos. El gobierno hace atentados con la reforma pensional que ojalá quedara definitivamente ilegal, como lo propuso Paloma Valencia, que fue la autora de esa demanda ante la Corte Constitucional. Pero además el gobierno todos los días atenta contra esos fondos. Esos fondos han tenido unas buenas inversiones en el extranjero que les sirven a los trabajadores colombianos. Mientras los fondos han manejado bien el dinero de los trabajadores en el extranjero, este gobierno, para poder saltar matones, tapar huecos, se endeuda en el extranjero al 13,5. Eso es como endeudarse con el gota a gota. Querida Darcy, endeudarse con el gota a gota. Y ahora el gobierno les incumple. Cuando está bien el salario mínimo, pero eso no cabe salario mínimo con los impuestos de Colombia, con los recargos. Muchas empresitas no pueden con eso. Y entonces, como se necesitaba que cuando el salario mínimo se ajuste por encima de la suma inflación-productividad para no crear unos déficits contra los trabajadores, el gobierno le paga una referencia a los fondos, también ha incumplido el gobierno. Esto es de la mayor gravedad. Y eso es lo que quiere Cepeda. Odia los fondos privados de pensiones, odia la participación del sector privado en la salud, odian la participación del sector privado en las concesiones viales, lo quieren todo estatizado. Y sus socios son los terroristas, los que han dicho, después de que mataron a Miguel Uribe, amenazada a Paloma Valencia, pero dicen en todas partes muy orondos que hay que votar por Cepeda. ¡Qué riesgo tan grave! Darcy, usted sabe una cosa, lo que parece es que este país no ha tocado fondo, porque Petro se ha protegido con unas loterías, unas ilegales y otras ilegales. Hay consumo, hombre, por esa cantidad de dinero la coca. Hay consumo por 13.000 millones de dólares de remesas. Hay consumo por el precio del oro. Buena parte de esa minería ilegal, pero la legal y la ilegal van a la cadena de consumo. Hay consumo por la bondad de la cosecha cafetera, porque los colombianos siguen trabajando, pero hay que decirle a los trabajadores colombianos, Petro ha creado las condiciones que ya están produciendo un efecto. Se paralizó la inversión en Colombia. Y sin inversión no va a haber empleo, ni va a haber quien pague buenos salarios. La inversión privada
y el bienestar de los trabajadores son variables interdependientes. Sin inversión privada no hay bienestar de los trabajadores y sin bienestar de los trabajadores no hay apoyo a la inversión privada. Entonces, incumplimiento tras incumplimiento. Cepeda lo que ha querido es toda la educación pública. El presidente Duque introdujo la gratuidad en la educación pública, en la universidad pública. Petro dijo que la ampliaba y prometió 500.000 cupos universitarios. No aparece la creación. Prometió construir un poco de universidades. Las habría hecho más fácil virtuales. No ha hecho ni lo uno ni lo otro. Acabó con el ICETEX. Una señora amiga decía, bueno, pero ¿por qué acabó con el ICETEX? Porque Petro y Cepeda odian todos esos mecanismos que ayudan a los muchachos. Y me dijo ella, y fui a la universidad y tampoco había cupo. Mi muchacho se tiene que poner a distribuir droga o ser mototaxista o irse a los Estados Unidos. ¡Qué tragedia! Petro disimula hoy hablando de crecimiento y de reducción del empleo por unas loterías. No obstante que en la realidad tiene quebrado al país, lo deja sin inversión. Y cuando no hay inversión, que es un medio, se hace insostenible el bienestar colectivo, imposible de mejorar. 7 de la mañana, 31 minutos. Expresidente Uribe, viene una campaña de Congreso. En muy poquitas semanas vamos a elegir el nuevo Congreso. Y tan importante como elegir buen presidente o presidenta, es importante elegir unos buenos congresistas. Empiezo por expresarle una preocupación. Veo muchos territorios del país dominados por grupos ilegales, donde va a ser muy difícil hacer campaña por congresistas que no estén congraciados con esos grupos ilegales. ¿Cómo está el terreno de la política para el Congreso? Usted que se está recorriendo con sus candidatos Colombia entera, ¿qué está sintiendo en el país? ¿Qué está sintiendo en las regiones? ¿Se puede hacer campaña o está amordazada la democracia en algunas regiones? Juan, estamos bregando a hacer con muchas restricciones. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho la situación de Paloma. No voy a decir las amenazas que hemos conocido y que nos han informado varias fiscalías de Colombia. Pero es que hay alrededor de 800 municipios donde hay una gran presencia de estos grupos narcoterroristas, que ellos dicen, hay que apoyar a Cepeda, el candidato de Petro, pero no es rumor mío, no es que lo digan por ahí en secretico, es que lo dicen abiertamente, lo han dicho abiertamente. Y entonces uno sabe cómo intimidan a nuestros electores. Por eso le pido yo hoy a través de RCN, de la FN, a los ciudadanos que nos apoyen con Paloma, con nuestra lista de Senado, nuestras listas de Cámara. Hombre, voten, voten, calladitos, pero voten. Y hay que hacerlo, ayúdenos. Este partido no tuvo un solo declive. Pero, expresidente, mire, de votaciones en el Congreso en esta oposición. A propósito de lo que usted dice, lo de la falta de garantías en muchos municipios del país porque están bajo el control de grupos armados, de grupos ilegales, de grupos de narcotráfico, digamos, ese es un poco el discurso del gobierno. ¿No le preocupa a usted que eventualmente esto se use para decir que no hay garantías para realizar elecciones en el país y en todos esos decretos de emergencia que están sacando se saque algún decreto y se aplacen indefinidamente esas elecciones del 2026? Darcy, para combatir a Chávez, yo lo estudié mucho. Y en mi juventud en la Universidad de Antioquia fui disidente. Estudié el castrismo para hacerle oposición. Yo estudiaba el marxismo para hacer oposición. El maoísmo para hacer oposición. Te cuento una cosa. Estudiando a Chávez, Castro le dio varios consejos. Un consejo que le dio es, hoy no se puede llegar por la vía guerrillera al poder. Usted, Hugo, tiene que llegar por la vía electoral. Diga que va a respetar la empresa privada, la libertad de prensa, que va a combatir la corrupción y a construir superación de pobreza. Cuando llegue, hace lo contrario, eche a los ricos y usted administra la economía de los pobres. No deje de hacer elecciones, sino cuando las controle.
Yo veo no fácil que Petro suspenda elecciones. El país tiene corte constitucional, tiene fuerzas armadas, que ojalá no hayan atendido la orden de ir a la zona binacional. Entonces, lo que quiere hacer Petro es controlar las elecciones. Ya en alguna forma las controló hace 4 años, con esos acuerdos que hizo, el famoso pacto de la picota. Ahora él pensará que con ese apoyo que tiene de los grupos violentos, el crecimiento, esa riqueza enorme de los grupos violentos, la presencia en más de 700 municipios de Colombia, va a controlar las elecciones. Yo tengo más temor hoy al control criminal de las elecciones que al riesgo de que Petro aplace las elecciones. Por eso le pido a los ciudadanos una copiosa votación. Esto no es entre izquierda o derecha, esto es entre libertades democráticas para bienestar colectivo y un concepto de vida comunista, un concepto de vida castro-chavista. Les choca mucho que uno lo diga. Decían, Uribe nos quiere infundir pánico con eso. Lo han practicado. En los primeros 3 años de Chávez no salieron de Venezuela tantos como en los primeros 3 años de Petro han salido de Colombia. 80-90 mil jóvenes abandonando a Colombia cada año porque este gobierno no está creando oportunidades. Expresidente, quiero regresar por un momento al tema Venezuela y al indictment específicamente contra Maduro, porque usted ha hablado de ese tema y ha señalado la presencia que ya es un hecho en ese indictment de las disidencias de las FARC en Venezuela de manera tradicional durante los últimos años. Aquí hemos revelado incluso las coordenadas de los campamentos y las pistas del ELN en Venezuela, y eso al final termina teniendo una relación con la investigación de la Fiscalía en el magnicidio a Miguel Uribe, porque dice la Fiscalía que seguramente fueron las disidencias de las FARC con presencia en Venezuela. En esa investigación de los Estados Unidos, ¿usted a quién pediría que se investigue en Colombia por la relación con los grupos armados ilegales? No, yo creo que es muy claro, para no irse al fuero subjetivo. Ahí están los computadores de Reyes. Los computadores de Reyes hoy los utilizan en el indictment contra Maduro, hacen parte del acervo probatorio. Aquí los descartó la Corte Suprema, no porque estuvieran diciendo mentiras, tampoco porque se hubieran alterado, porque la Policía Internacional en París dijo claramente, Interpol, que no habían sido alterados. Los rechazaron por razones formales, porque según leo yo esa providencia, yo como presidente habría necesitado llamar a Correa, presidente del Ecuador, pedirle a Correa que entonces le pidieran a un juez hacer una incursión en el campamento donde estaba la FARC, etcétera, y con Correa era imposible. Pero ahí aparecen muchos responsables de lo que se llama la FARC política. Empiece por Iván Cepeda. El señor Iván Cepeda aparece ahí como la persona que les hacía las movilizaciones. Entonces yo pido simplemente que se tenga en cuenta lo que está probado. Como además está probado lo que hizo el señor Cepeda para favorecer a Santrich y a Iván Márquez y favorecer su regreso al terrorismo. Dijo que era que Estados Unidos, al señalarlos de que habían regresado al narcotráfico, les estaba tendiendo una trampa. Simplemente, Santiago, que se observen los elementos probatorios. Señor expresidente, para cerrar, yo recuerdo que usted insistía mucho en la confianza inversionista como un elemento determinante para el progreso del país. Hay unos indicadores macroeconómicos que son aceptables, en algunos ha habido buen comportamiento, pero coinciden todos los expertos en decir, estamos teniendo alto consumo y muy baja inversión. Y eso en el mediano y largo plazo es fatal. Ese es el motor del crecimiento, ese es el motor del empleo. ¿Qué hacer para restablecer la confianza inversionista en Colombia, para recuperar las cifras de inversión, para que vuelvan cifras significativas de inversión?
Juan, primero quiero decirle que el pensamiento nuestro en el Centro Democrático es en economía fraterna, que le vaya bien al trabajador, al empresario, a los sectores sociales, al inversionista. Por eso sacamos nosotros la ley de reducción de la jornada de trabajo, que le pido a los colombianos recordar que es iniciativa nuestra y que no afecta a los ingresos de los trabajadores. Segundo, para nosotros es muy importante repetir ante los colombianos a través de la FM RCN lo siguiente. Para nosotros la inversión privada no es un fin, es un medio de creación de bienestar. ¿En qué estamos? Hoy está paralizada la nueva inversión privada en Colombia. ¿Por qué todavía aparece alguna inversión? Le voy a citar un ejemplo. Se están explorando unos 80, 90 pozos de petróleo y de gas. Se está haciendo el metro de Bogotá, Hidroituango, Puerto Antioquia, la doble calzada Cali-Popayán, el túnel Guillermo Gaviria en Antioquia, unas obras. ¿Por qué hay inversión? Hay obras de alcaldía, de empresas públicas de Medellín, de gobernaciones. Cero vivienda social del gobierno. La alcaldía de Bogotá ha logrado 18.000. La gobernación de Antioquia, solita, sin ayuda del gobierno, está avanzando en un gran programa. Entonces, por ejemplo, el que se comprometió en el gobierno Duque con un pozo de petróleo, ese pozo necesita varios años para poderlo explorar y necesita una inversión muy grande. No la hacen en un año, entonces la hacen espaciada, un año, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto. Entonces, por ejemplo, necesitan $100 para cumplir el plan de inversión del quinto año. En el quinto año traen esos $100. Aparece registrada esa inversión en favor de Petro, pero es mentira, viene de atrás. Petro no ha hecho nada con eso. Yo creo que hay que bajar impuestos, quitar todas estas amenazas políticas contra el sector privado, dar garantías de estabilidad. Por ejemplo, si usted no firma un contrato de estabilidad con buenas EPS que mantengan en el tiempo, con renovación permanente, una acreditación de excelencia, nadie le va a volver a invertir en eso. Si usted no, hombre, ¿quién va a invertir en petróleo hoy, en minería, etcétera, cuando hay un conjunto, sumados todo lo que son aportes al gobierno, impuestos, regalías, etcétera, suma 85% con un agravante? Ahora creo que por esta emergencia volvieron a poner que no se permite deducir las regalías, que antes se habían considerado un gasto. Por ejemplo, en Canadá es del 60% o algo parecido. Entonces, aquí se necesita tener unas reglas razonables, un gran ambiente para el sector privado y unas garantías de estabilidad. Advierto, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa para combatir el gota a gota, porque nosotros creemos en la inversión grande, pequeña, mediana, creemos en la inversión nacional, extranjera, y creemos en la necesidad de apoyar el emprendimiento de los jóvenes y apoyar para que se formalice la señora de la tienda, etcétera, etcétera. Tenemos un gran programa de financiación de la economía popular. Y usted sabe, Juan, que en medio de las dificultades, nosotros siempre intentamos cumplir lo que prometemos, palabra de galleros. Entonces, se necesitan muchos aspectos de esos. Y lo hemos, por ejemplo, como engañado Petro. Por ejemplo, lo explicaba Andrés Felipe Arias. Yo escucho mucho a él y leo mucho al doctor José Manuel Restrepo y a otros economistas. Andrés Felipe Arias explicaba que hoy ha disminuido el negativo en la balanza de pagos porque si bien Colombia ha mermado las exportaciones, la merma se ha suplido con creces por 13.000 millones de dólares que entran de remesas o por ese platal del narcotráfico. Y además hay menos importaciones porque ha mermado mucho la importación de bienes y equipos. Entonces es por eso, y el gobierno se jacta. Y hay que decir lo siguiente, hace 4 años Petro ganó con una narrativa llena de mentiras, por ejemplo, en salud, en fondos de pensiones, y no se le contestó. Él puso la agenda.
Por eso en este partido nuestro estamos haciendo esos foros permanentes para contestarle, desvirtuar las mentiras y decir qué proponemos. Porque Paloma ha sido un ejemplo de crítica argumental y de propuesta. No podemos dejar que la narrativa llena de mentiras de este gobierno sea la que le ayude a los grupos criminales y a Cepeda a derrotar nuevamente la democracia. 7:45. Levanta la mano nuestro corresponsal permanente en Europa, Rafael Manzano. Don Álvaro, permítame abrir el foco. ¿Cree usted que después de conocer lo que en Estados Unidos le han llamado la estrategia de seguridad nacional, el mundo va a cambiar y se va a romper el orden establecido creado a partir de la Segunda Guerra Mundial? ¿Y hacia dónde cree usted que vamos? Bueno, don Rafael, mi saludo a usted en España. El orden establecido, el orden democrático, lo han quebrado otros. Por ejemplo, los préstamos de China y Rusia a las dictaduras latinoamericanas han sido un atentado contra el orden monetario y financiero de Bretton Woods. El orden establecido lo han venido quebrando cuando permiten 60 años o más de una dictadura torturante en Cuba, que el mismo gobierno ha reconocido una crisis humanitaria. No hay órganos que restablezcan ese orden, han permitido romperlo. El orden establecido lo rompieron al permitir la extensión durante tantos años de esta dictadura torturante de Venezuela. El orden establecido no se recupera diciéndole a Estados Unidos no actúe. Si las Fuerzas Armadas se hubieran actuado en Venezuela para hacer respetar a la ciudadanía y para hacer respetar la democracia, si Naciones Unidas tuviera un mecanismo y hubiera actuado, bueno, o las fuerzas o la OEA, pues Estados Unidos no habría tenido que cumplir esa tarea subsidiaria. Aquí lo que hay que pensar es, la soberanía es para proteger a los ciudadanos. Tenemos que dejar ese viejo concepto de soberanía, que no se puede intervenir por ese viejo concepto de soberanía cuando un dictador maltrata al pueblo como en Venezuela. Entonces, aquí hay que pensar es que hay un orden establecido que se intentó democrático de protección ciudadana, que lo han roto dictadores, grupos terroristas, etcétera, y que hay que procurar como organismos internacionales se repiensen. Por ejemplo, ¿por qué ONU no va más allá de declaraciones para proteger a los ciudadanos? Tendría que tener un mecanismo efectivo para protegerlos, estimado don Rafael. Espero haber sido claro. 7:48. Tengo una cantidad de preguntas, pero es que son decenas, toneladas de preguntas en el chat. Hay algunas personas que se han unido a esta conversación cuando ya había empezado y hay una pregunta recurrente. Pregúntele por Abelardo, pregúntele por Abelardo. Yo les digo, ya le preguntamos por Abelardo. El presidente dijo, aquí lo tengo textualmente, dijo el expresidente Uribe: si Abelardo pasa a segunda vuelta, estaremos con él. Y recordó que Abelardo había dicho que si Paloma pasa, le carga las maletas. Eso fue lo que usted nos dijo, ¿cierto, expresidente? Así es, pero agréguele todo mi respaldo a Paloma, porque el peso de Paloma está en su transparencia, en su inteligencia, en su preparación, en su firmeza, en su coherencia. Y el peso de Paloma está en la inmensidad de su corazón. Hombre, este partido que ha sido el partido que ha luchado por la seguridad, por la inversión, por la política social, por la reducción del Estado, que ha cumplido con todos los votos de oposición a este gobierno, este partido, yo le pido a los colombianos que consideren que merece respaldo. 7:49. Cerramos nuestras entrevistas en política, señor expresidente Uribe, con una sección de Patricia Pardo que se llama Preguntas rápidas para respuestas cortas. Le para pregunto, claro, por eso le pregunto. Yo para respuestas cortas. Doctora Patricia. Me metió en la del diablo, me puso en el infierno, pero vamos a bregar. Ahí estamos los dos, tranquilo. Preguntas rápidas para respuestas cortas. Preguntas rápidas para respuestas cortas. Muy buenos días, señor expresidente Álvaro Uribe.
respuestas de una frase máximo. La primera, en los últimos 3 años y medio, ¿cuál ha sido su mayor pesadilla? Yo tengo que sufrir, Patricia, mucho por el juicio que he tenido que enfrentar, tan injusto, y hoy sufro mucho por lo de mi hermano, tan injusto. Por fortuna, el tribunal, en una sentencia que los juristas de Colombia consideran muy sólida, me absolvió. Y quiero decirle una cosa, yo nunca en mi vida pública le he dicho mentiras a mis compatriotas. Y sufro mucho por esta pesadilla del gobierno Petro. Dios. Segunda pregunta, ¿para la paz en Colombia se necesita más guerra o más diálogo? La paz en Colombia necesita autoridad. La seguridad no se estudia con la paz. Es un presupuesto para que la propuesta de paz se tome en serio. Tercera pregunta, ¿cuál es el mayor pecado que ha tenido la izquierda en Colombia? Yo no hablo de izquierda, hablo de neocomunismo. Yo distingo entre los afectos a sectores de izquierda europea, el neocomunismo aquí. El mayor pecado que ha tenido la izquierda en Colombia son muchos pecados capitales, la destrucción de la salud. Tercera pregunta, ¿y el mayor pecado de la derecha? El mayor, no contestar con suficientes argumentos y no oponer suficientes propuestas a la destrucción del neocomunismo, el castrochavismo. Por fortuna, Paloma está haciendo ese esfuerzo. ¿Qué incomoda más, la verdad o la mentira? Lo que incomoda es que nieguen la verdad porque consideran que es un daño a la revolución, como lo hace Iván Cepeda, siguiendo el ejemplo de Trotsky. ¿La política se parece más al ajedrez o al boxeo? Yo no he sido boxeador y tampoco sé. En otra reencarnación, en otra vida. En otra reencarnación o en otra vida, señor expresidente, y esta es ya la última, ¿volvería a ser presidente de Colombia? La verdad, volvería a ser luchador. No sé la lucha por la democracia, por la seguridad, por el bienestar social, por el Estado pequeño, si en ese momento tendría cabida y fuera necesario. Volvería a ser luchador. Bueno, respondió corto. 7:53, señor expresidente. Me reivindiqué. Señor expresidente Álvaro Uribe, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en la FM. Le agradecemos que haya estado dispuesto a contestar todas las preguntas de esta mesa y seguiremos muy atentos a las incidencias de esta compleja política colombiana. Gracias, señor expresidente Álvaro Uribe, por haber estado con nuestros oyentes de la FM, con los televidentes del canal RCN, con los televidentes del canal Red Más Noticias y con todas nuestras plataformas. Muchas gracias. Feliz día. Doctor Juan, a usted, a su equipo periodístico, a todos los oyentes y televidentes, gracias y mi saludo. 7:54. Álvaro Uribe Vélez, aquí en la FM.